Un concepto de gran importancia cuando se habla de la planeación de las empresas, del dimensionamiento de las empresas, es el punto de equilibrio. Vamos a tratar en este video de explicar o demostrar de manera sencilla de qué se trata y que el auditorio entienda sin mucho problema cómo funciona y por qué es tan importante el manejo de este punto de equilibrio. Normalmente nos hacemos la pregunta si existe alguna relación entre la capacidad o el tamaño de la producción, si una empresa debe tener como mínimo algún tamaño o no, alguna dimensión, una cantidad de unidades que produzca, y eso está relacionado con la capacidad de sobrevivir, de ser eficiente, de ser rentable. Y definitivamente la respuesta indiscutiblemente es que sí. Las empresas que son demasiado pequeñas puede que tengan algún tipo de eficiencia técnica, pero seguramente la parte administrativa y de costos fijos, como vamos a ver en adelante, pues les va a generar una gran cantidad de problemas. Y por eso es importante entender qué es, cómo funciona, cómo se calcula y si yo puedo trabajar dentro de mi empresa con el punto de equilibrio o no. Repasando un poquito algunos conceptos, recordemos que las empresas tienen dos tipos de costos fundamentalmente. Si miramos el tema de los costos fijos, por definición tenemos algunos conceptos importantes y es el hecho de que no están relacionados con alguna actividad específica de la empresa. Por ejemplo, no son del área de mercadeo, no son del área de producción, en específico no son de ninguno, los comparten todos. Dentro de ciertos límites del tamaño de la empresa, esos costos fijos no cambian. Simple y llanamente yo tengo un gerente en mi empresa y ese gerente tengo que pagarle lo mismo y gasta el mismo tiempo y me cuesta lo mismo si tengo 1, 10 o 20 empleados. Algunas cosas como los impuestos y otras cosas que vamos a ver más adelante tienen la misma característica. Si yo dejo de producir, si la empresa no está produciendo, los costos fijos se siguen generando. Haya o no haya producción, los costos fijos están ahí y cada periodo de tiempo hay que cancelarlos. También es cierto que los costos fijos no tienen variaciones sustanciales en el corto plazo, no pueden ni desaparecer, ni incrementarse, ni duplicarse. Normalmente son unos costos que están ahí y que tienen que ver mucho con el mantenimiento de la estructura de la empresa. Los podemos dividir básicamente en dos tipos, los desembolsables, los que nos cuestan, que hay que sacar dinero en efectivo para pagarlos, y los no desembolsables, que son costos que están ahí, que tienen que ver con la pérdida de valor de las edificaciones, de los equipos, de la maquinaria, y que todos los días es un dinero que se está ocasionando como un costo, pero que no lo vemos salir ni de las chequeras ni de los bolsillos, simple y llanamente. Cada día una máquina vale menos que el día anterior, una edificación vale menos que el día anterior y es lo que conocemos con el concepto de depreciación de activos. Los costos fijos, por poner algunos ejemplos, entonces tenemos los arrendamientos. Fíjense que no cambian en el corto plazo. Yo tengo un contrato de arrendamiento y pase lo que pase, todos los meses o cada periodo de tiempo tengo que pagar el valor de ese arrendamiento. No cambia demasiado, ahí está. No lo puedo suprimir de la noche a la mañana, sea que yo use o no utilice el bien que tengo arrendado, tengo que pagarlo, produzca o no produzca. Igual comportamiento tienen algunos costos como los impuestos, los intereses bancarios de los créditos que se han adquirido, los seguros que se hacen, que se toman para la maquinaria, para las edificaciones, para cualquier cosa. Son contratos fijos y hay que cancelarlos, hay que pagarlos, hágase o no se haga ciclo productivo. La mano de obra fija, lo que ya está contratado. Yo tengo unos contratos que me obligan a pagarle a la gente. Si yo decido no realizar actividades productivas, pues tengo la gente contratada y debo mirar qué voy a hacer con ellos. Por otro lado está lo que ya mencionamos, la depreciación, que es la pérdida de valor de los activos, tales como edificaciones, maquinarias, equipos. Y en términos generales, cuando menos el cargo básico de los servicios públicos, pues es un costo fijo. De todas maneras, todo esto que vemos acá en el panel son costos que hay que pagar, produzca o no se produzca, y que no tienen que ver específicamente con alguna de las actividades que se realizan dentro de la empresa. Estos costos lo comparten todos los departamentos o los centros de costo.
Por otro lado, están los costos variables. Recordemos que básicamente se refieren a los insumos necesarios para la producción. Y tenemos algunas características específicas de ellos. Estos sí están directamente relacionados con una actividad y con la intensidad de la actividad. Es decir, se pueden asignar a un departamento de la empresa en particular y entre más produzca o más trabaje ese departamento, seguramente ese costo variable va a ser más alto, va a haber mayor utilización de ese insumo. Varían similarmente o simultáneamente a lo que varía el nivel de intensidad de la producción de la actividad que lo está ocasionando. Definitivamente, por tratarse de insumos, son los que determinan los rendimientos de las actividades o de las partes o de cada una de las partes de las empresas y pueden variar sustancialmente en el corto plazo. Se pueden sustituir insumos, se pueden suprimir insumos, se pueden adicionar insumos, entonces estos sí se pueden cambiar muy rapidito dentro de los costos variables y específicamente relacionados con el tema de pronto de la ganadería. Pudiéramos mencionar los costos que tienen que ver con la producción de forrajes, tales como fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, herbicidas, etcétera, etcétera, todo aquello que contribuya a la producción de mayor cantidad de forraje. Los suplementos, los concentrados, todas aquellas comidas adicionales a los forrajes que se les den a los animales, incluyendo las sales mineralizadas, también hacen parte de los costos variables. Los medicamentos, las vacunas, todo lo que se utilice en el manejo de la sanidad de los animales hace parte de los insumos, es decir, son costos variables. Algunas actividades como la inseminación y algunos contratos, por ejemplo, como los servicios veterinarios, si solamente se utilizan ocasionalmente. Si hubiera o mediara un contrato fijo, estaríamos hablando de un costo fijo porque estaríamos hablando de personal contratado. Pero si son cosas ocasionales, los servicios veterinarios se consideran como costos variables. Lo mismo que algunos jornales y algunas contrataciones esporádicas que se hicieran de mano de obra serían costos variables. En una empresa ganadera que se dedica a la producción de leche, se hizo algún cálculo de lo que estaba sucediendo y se empezaron a tomar algunos datos. Entonces, lo primero que se hizo fue sumar el total de los costos que se utilizaron, de los costos variables que se utilizaron para producir leche. Entonces, se sumó el total de concentrados, el total de sales, el total de fertilizantes, etcétera, etcétera. Cuando se tenía ese total de costos variables del año, se empezó a hacer una división de cada uno de esos costos sobre el total de los litros de leche producidos, ya hubiera sido que se hubieran entregado a la planta o que se hubieran utilizado como autoconsumo dentro de la finca, tratando de establecer cada uno de estos costos variables qué tanto representaba por litro de leche. Entonces, el resultado que se obtuvo fue el siguiente. En vacunas y medicamentos, para producir un litro de leche se utilizan 18 pesos. De suplementos y concentrados se utilizan 119 pesos para producir un litro de leche. Se utilizan 30 pesos de sales mineralizadas, se utilizan 61 pesos que están relacionados con la producción de forrajes y en reemplazo de las vacas, es decir, en la pérdida de valor de la novilla de primer parto hasta la vaca de desecho, por cada litro de leche se invertía o se utilizaba un costo de 57 pesos para esta reposición. Es decir que en total, producir un litro de leche en esta explotación en términos de costos variables estaba representado por el uso de 285 pesos de los insumos que ya se mencionaron. Si uno se pone a mirar y resulta que el litro de leche se vende a 850 pesos, cada vez que se vende un litro de leche en 850 pesos, pues de esos 850 pesos se restan los 285 que hay que pagar de costos variables y nos queda un margen, una diferencia de 565 pesos por litro para pagar costos fijos. Cada vez que se vende un litro de leche, se pagan los costos variables de ese litro de leche y quedan 565 pesos adicionales que me ayudan a pagar los costos fijos. Si en esa explotación los costos fijos mensuales tienen un valor de 3 millones de pesos, pues es muy fácil hacer una regla de 3 y decir que si un litro de leche, como ya lo calculamos en el paso anterior,
paga 565 pesos de costos fijos. Entonces, ¿cuántos litros de leche se necesitaría producir para pagar estos 3 millones de pesos en costos fijos? La respuesta es que se necesitarían 5.310 litros de leche mensuales para poder pagar los costos variables de cada uno de esos litros y además que de los 5.310 litros de leche que se vendieron, sobraran 3 millones de pesos para poder pagar el total de los costos fijos. Eso es lo que llamamos el punto de equilibrio, la cantidad de unidades que necesitamos producir para poder pagar los costos variables en los que se debe incurrir para producir esas unidades y lograr cancelar la totalidad de los costos fijos de la empresa durante ese mismo periodo de tiempo. El punto de equilibrio entonces se reporta como una cantidad de bienes y o servicios que debería producir la empresa y que al producir esta cantidad es capaz exactamente de pagar la totalidad de los costos variables que se necesitó para producir ese número de bienes y o servicios y además cancela los costos fijos de la empresa en ese periodo y deja las utilidades o las pérdidas en ceros, es decir, ni se gana dinero ni se pierde dinero. Si la empresa trabaja por debajo del punto de equilibrio, es decir, produce menos de las unidades que se han calculado, definitivamente trabajará a pérdida porque así la producción de los bienes sea muy eficiente transformando insumos, no alcanza a quedar suficiente dinero para pagar la totalidad de los costos fijos. En la medida en que la empresa comienza a trabajar por encima del punto de equilibrio, empiezan a generarse excedentes luego de pagar los insumos necesarios para la producción de cada bien y cancelar la totalidad de los costos fijos. Entonces, cada bien adicional o servicio adicional que se produzca, esa diferencia entre el valor de venta menos los costos variables se convertirá en utilidades para la empresa. Es muy importante hacer estos cálculos y manejar estos conceptos cuando hablamos de empresas pequeñas. En muchos casos uno puede tener una eficiencia de transformación de insumos muy alta, pero si la empresa es demasiado pequeña, muchos de los costos fijos no se van a poder absorber porque la cantidad de unidades producidas va a ser muy poca. Entonces, las empresas pequeñas, sobre todo, deben tener mucho cuidado en poder ver que tengan la capacidad, cuando menos, de trabajar por encima del punto de equilibrio para poder generar utilidades. Espero que sea claro el concepto del punto de equilibrio y la complementación con algunos talleres pues puede dar más fundamentación y más fortaleza en el manejo de este concepto. Muchas gracias.